En la historia de la humanidad, los grandes imperios no solo se miden por su extensión de sus edificaciones y conquistas, sino por el peso oscuro de las decisiones que tomaron para dominar a sus pueblos a toda costa. Crueldad, conquista e injusticias. Tres ingredientes que se mezclan cuando nos referimos a los imperios más grandes de la humanidad. Así que ponte cómodo, porque hoy vamos a viajar por los pasillos del poder, para conocer a los imperios que quedaron grabados en la memoria, pero no por su elegancia, sino por su absoluta y perfecta brutalidad. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Empezamos. Entonces, ¿qué rayos entendemos por la palabra cruel? Antes de entrar en materia, una breve nota de contexto que vale la pena mencionar. Crueldad no es una palabra que se pueda medir con una balanza simple. Es una combinación de políticas, violencia estructural y, por supuesto, el silencio de las víctimas. Un imperio no nace cruel de la noche a la mañana, pero hay señales, decisiones que dejan una constelación de historias rotas, impuestos que pesan como una losa, campañas militares que dejan ciudades desoladas, y la lógica de la expansión que convierte a personas, seres humanos, en simples recursos. A veces, la curiosidad histórica es un espejo con dientes. Esta te pregunta, con una sonrisa sádica, ¿qué harías tú si la gente no quisiera obedecer? Y la respuesta, en muchos casos, suena a lo que ya hemos visto. Expulsiones, destierros, trabajos forzados, esclavitud y, claro, un libro de leyes que se lee como una orden de apretar el gatillo. Pero la gracia de la historia es que, entre los carteles de blasón y las crónicas de campaña, también hay relatos humanos que revelan grietas, resistencias y sí, pequeños gestos de dignidad que persisten. Con esa idea en mente, vamos directo a conocer a los imperios más violentos, sanguinarios y crueles de la historia. Así que no te muevas. Espero que tengas estómago para escuchar todos los detalles. Número 1. El Imperio Persa Aqueménida y la disciplina de la rendición. Comenzamos con un imperio que, en la imaginación popular, a veces se asocia con artesanía y cruzadas de pacificación, pero la realidad fue mucho más compleja. El Imperio Aqueménida, que reinó desde el 550 al 330 a.C., se extendió desde las riberas del Indo hasta Anatolia y Egipto, y, para mantener esa cohesión, desplegó una maquinaria administrativa que podía ser muy rígida. Cuentan los anales que Darío I estableció un sistema de satrapías, es decir, provincias gobernadas por sátrapas. Evidentemente no era una democracia, ni una Venezuela, pero era una forma de burocracia que hacía que la obediencia fuera más eficiente que la simple fuerza bruta. La crueldad, en la práctica, si no pagabas impuesto o no obedecías, la solución podía parecer severa. Las personas corrían el riesgo de ser reubicadas, trasladadas de sus hogares, y por supuesto, podían recibir el castigo máximo, la ejecución. No era un espectáculo de violencia gratuita, sino una economía de control. En estas campañas de expansión, los soldados marchaban con la advertencia de que la desobediencia tenía un precio. Sin embargo, el imperio persa también mostraba algo que contrasta con la idea de la crueldad plana, una tolerancia religiosa relativamente amplia para su época, junto con una infraestructura que, en muchos sentidos, buscaba la cohesión. Ahora bien, la crueldad no era la norma, pero cuando se cruzaba el límite, el poder estaba listo para hacer cumplir la ley, incluso usando una presión casi militar. Segundo imperio. Apuesto que has escuchado de él, el Imperio Romano y su Legión de la Ley, con algunas lecciones de terror. Si hay un imperio que ha dejado una huella indeleble en la memoria global, sin duda es el Imperio Romano. Su aparato administrativo, jurídico y militar fue tan sofisticado que la palabra imperio parece haber sido creada para describirlo. Sin embargo, Roma tardó muy poco para convertir la expansión en una maquinaria de dominación que, a veces, se ejercía con una crueldad impecable. Las campañas en Germania, protagonizadas por generales como Tácito, mencionan que, ante la resistencia de tribus germánicas, la legión podía volverse inclemente. Ciudades asediadas,
caminos convertidos en trampa y la capacidad de convertir cualquier venganza en un espectáculo público para disuadir a los rebeldes. Por otro lado, en Roma, la crueldad no solo era la espada, esta era la cirugía de la lealtad. El derecho romano, con sus complejas políticas de ciudadanía y castigos, no era crueldad por sí mismo, pero cuando se trataba de retener el control, la línea entre el orden y la brutalidad a veces se volvía borrosa. Es importante acotar que una escena muy citada y casi cinematográfica es la de las temas y las guerras, donde la estructura del imperio ofrecía servicios y prosperidad a cambio de obediencia. Y, sin embargo, detrás de cada kilómetro de calzada, de acueductos y de una paz romana que parecía la paz por la fuerza, había evidencia de violencia estructural y la eliminación de opositores, al mejor estilo de Cuba. En ocasiones esto sucedía por métodos que hoy llamaríamos coerción, represión o tortura. Número 3. Las etapas y la sed de conquista, los mongoles y la brutal eficiencia. Si alguna vez quisieras una máquina de guerra que pudiera atravesar continentes sin perder velocidad, los mongoles te darían una respuesta. Caballería ligera, conocimiento de ingeniería de asedio y una estrategia de disuasión que jugaba con el miedo como arma diplomática. Pero ahora te contaremos una anécdota muy interesante. Gengis Khan no inventó la crueldad, pero sí la convirtió en una táctica operativa. Cuando las ciudades resistían, la orden no era tomar la ciudad, sino demostrar que resistirse es inútil. En algunos relatos, la idea de que cada ciudad tomada quedaba como advertencia para otras se describe como una especie de advertencia logística. Si acaso se te ocurre oponerte, te quedas sin suministros, sin alimento, sin refugio y con la población desplazada. En la práctica, la crueldad mongola estaba diseñada para desestabilizar a la resistencia antes de la batalla final. No obstante, la historia mongol también merece un contrapeso. Una administración tributaria y de comunicaciones que permitió la conexión de grandes redes comerciales. Algo que, paradójicamente, creó un entorno donde sorpresivamente el comercio prosperó, incluso mientras la violencia se hacía presente en los límites del imperio. Hagamos una pausa. Si te está gustando el video, te invito a apoyarnos con tu like. Esto nos ayuda a llegar a más personas para compartir más curiosidades históricas. No te olvides suscribirte al canal. Continuamos. Cuarto Imperio, el Imperio Azteca y la dualidad de la guerra y la fe. Saltamos al continente americano para encontrarnos con un imperio que, en su núcleo, era una máquina de sacrificios, rituales y expansión militar. Y sí, has acertado, estamos hablando del Imperio Azteca. Su crueldad, documentada por crónicas españolas y reconstruida por investigaciones arqueológicas, no puede separarse de su religión, de su economía basada en tributos y de su guerra florida. Ahora bien, la guerra florida era la llamada Guerra Flora, la cual tenía un doble objetivo. Número 1. Demostrar el poderío militar y obtener víctimas para ritos religiosos. ¿Cuál era el resultado? Pues aquí lo tienes. Una ciudad que se perfeccionó en fortificaciones, práctica de control de impuestos y la idea de que la expansión era el camino hacia la prosperidad. Pero, entre las crónicas de sacrificio y las escenas de la vida cotidiana, los pueblos sometidos también dejaron rastros de resistencia, de alianzas estratégicas y de una economía que sobrevivía gracias al intercambio de cacao y jade. Y por supuesto, la mano de obra barata de los pueblos conquistados. Número 5. Los imperios africanos, Songhai, Benín y la complejidad de la dominación. Ahora vamos al continente africano, donde los grandes imperios no siempre se narran con el mismo énfasis que en Europa o Asia. Sin embargo, su crueldad y su poder fueron reales, y a menudo entrelazados con redes comerciales y políticas de coerción. Songhai en su cenit, Benín en su esplendor, junto con otros reinos, sostuvieron estructuras administrativas, impuestos y conflictos que, en ciertos momentos, implicaron la aplicación de la violencia contra rivales y pueblos conquistados. Ahora bien, no todo en estos reinos era brutalidad desnuda. Había diplomacia ceremonial, ritos de sucesión y una economía que dependía de rutas comerciales que conectaban ciudades-estado, desafiando la suposición de que la crueldad era la única forma de control. Sin embargo, cuando la guerra estallaba, la devastación podía ser tan rápida como las ambiciones de poder. Sexto Imperio,
El auge y la oscuridad del Imperio Británico. Llegamos a uno de los temas más discutidos y polémicos, el Imperio Británico. Su historia no es solo de civilización y modernización, sino de una maquinaria que en nombre de la ley, la economía y la pacificación impuso estructuras que hoy llamamos como colonialismo. La crueldad del periodo colonial británico se esconde en políticas de impuestos que ahogaban a comunidades enteras y la reconfiguración de mapas que desmembraban y acababan con identidades. No obstante, también hay historias de resistencia, comunidades que mantuvieron culturas, lenguas y tradiciones bajo presión, desafiando así la supremacía del Imperio Británico, junto con excepciones que llevaban a que la ley se aplicara a conveniencia, castigando así a unos y beneficiando a otros. La historia británica es, en gran parte, una colección de contradicciones. Por un lado, progreso tecnológico, pero por otro lado una absoluta devastación cultural. Asimismo, una administración eficiente de los pueblos conquistados, junto con la violación de los derechos humanos de estos pueblos. Número 7. El siglo XX y las sombras de varios imperios. El siglo XX trajo una nueva era de crueldad imperial, imperios que se reconfiguraron, conflictos que oscurecieron otras historias, y una pregunta que persiste: ¿cómo se justifica la dominación en nombre de la civilización o la aparente seguridad? Pensemos en confesiones rápidas de colonizadores que justificaban el orden y el progreso, mientras el hambre y la explotación marcaban el día a día de millones. En Asia, África y América, los legados de estas políticas siguen teniendo consecuencias reales en las economías y en las oportunidades de las personas. Por otro lado, también emergen historias de resistencia, de movimientos de independencia que, a veces, lograron reescribir los mapas y con ello, la narrativa del dominio. En este siglo, la crueldad imperial dejó de ser una simple etiqueta, para ahora convertirse en un debate ético sobre las responsabilidades de la humanidad ante el poder. El día de hoy hemos repasado imperios que, por un lado, fueron maquinarias administrativas, culturales y militares de gran escala, y por otro, fueron escenarios de violencia, expulsiones, explotación y dolor humano. Entonces, ¿qué podemos aprender? He aquí varias lecciones. La crueldad institucional no es un accidente, sino que suele ser una consecuencia de la lógica de la expansión y el deseo de control. Los imperios, aunque a veces de forma brutal, también crearon innovaciones, administraciones, infraestructuras, redes comerciales y en algunos casos, tolerancia religioso-cultural que dejó huellas en la diversidad contemporánea. La historia no es solo un registro de simples guerras, es un archivo de resistencias, de voces que defendieron la dignidad y la autonomía, incluso hasta el punto de dar sus vidas. Concluimos diciendo que la historia de los imperios crueles no es una colección de villanos, sino una colección de decisiones humanas, que nos invitan a mirar críticamente el poder, a cuestionar las narrativas oficiales y a comprender que el progreso tiene un precio. Si algo podemos hacer hoy, es aprender de estos relatos para construir un mundo donde la diversidad de pueblos y culturas no se vea como un obstáculo. Entonces, ¿podría existir un imperio sin víctimas? ¿O es que en la lógica de la dominación la víctima es el precio de la legitimidad? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video te invito a dejar tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para conocer más historias curiosas del pasado. Un abrazo y nos vemos pronto.